grados, está vertical, no está en movimiento, sino está estático, puede durar hasta 42 días. En cambio, aquellos que son, por ejemplo, paquetes globulares leucorreducidos, que son en aquellos pacientes que no queremos que hagan ningún tipo de reacción adversa, o aquellos que son politransfundidos, estos van a durar solamente 24 horas, debido a que ya ha sido, se puede decir, manipulado para poder leucorreducirlo. ¿Ya? Y así específicamente de todos. El plasma fresco congelado, lo ideal es mantenerlo a menos 30 grados centígrados, pero de menor de menos 20 hasta, bueno, hasta 60 y todo eso se puede mantener y dura hasta un año si se tiene a menos 30 grados centígrados. Igualmente, el crioprecipitado a estas bajas temperaturas también se mantiene durante un año. Entonces, vamos a hablar de cada uno, lo principal, algo básico. El paquete globular, como ya les dije, va a ser el concentrado de glóbulos rojos de la sangre total que hemos extraído del donante. Este va a tener un volumen de 200 a 300, cuya conservación se tiene que mantener de 1 a 6 grados y dependiendo del aditivo de la bolsa en la que está conservado, va a durar de 35 a 42 días. Ahora, ¿qué efecto terapéutico, cómo nos va a ayudar este paquete globular? Es que aumenta 1 gramo de hemoglobina por decilitro o el 3% de hematocrito en 24 horas, una de estas unidades. Entonces, ¿qué significa? Que si el paciente está con 7 de hemoglobina, al darle un paquete va a aumentar hasta 8. ¿Cuándo se va a indicar este paquete globular? Principalmente cuando la hemoglobina está, bueno, menor de 7, sobre todo en un paciente que sabemos que no tiene una enfermedad de fondo. O sea, es un paciente que, digamos, comenzó a presentar un sangrado debido, o sea, a un corte, un accidente, diversos tipos de heridas y que comenzó a tener este tipo de anemia aguda, pero sin una enfermedad, se puede decir, sintomática, sino que fue algo abrupto, digamos, un embarazo ectópico, una mujer que haya tenido, no sé, una metrorragia. Entonces, todo eso, aquellas personas que tengan, o sea, previamente sean sanas, no tengan ninguna enfermedad de fondo hematológico, se le tiene que dar a aquellas pacientes que tienen hemoglobina menor de 7. Ahora, si es una persona, en este caso es un diabético o un adulto mayor, o si no tiene una enfermedad respiratoria y está con una hemorragia activa y está, bueno, con menor de 8 gramos por decilitro de hemoglobina, se le tiene que indicar también. Por ejemplo, puede ser un paciente cirrótico que está haciendo una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas y este paciente comienza a tener una hemoglobina mucho menor de 8, sí o sí tienes que indicarle un paquete globular. Incluso más de un paquete globular para que pueda recuperar y poder hacer luego de ahí su posterior indicación de medicamentos y todo. Ahora, si es un paciente que, digamos, está con una cirugía programada y el paciente llega con una hemoglobina menor de 8, obviamente tenemos que indicarle paquete globular. De por sí, las cirugías programadas siempre hacen un depósito. ¿A qué me refiero con un depósito? Si hay algún tipo de sangrado incidental, o sea, para tratar de prevenir cualquier tipo, porque siempre en una cirugía puede pasar cualquier tipo de cosa, siempre el paciente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina menor de 8, incluso en anestesiología nos indica menor de 10, que se le pase 2 paquetes globulares para tratar de mantenerlo en la normalidad. O sea, tratar de que el paciente ingrese con una hemoglobina mayor de 10, de preferencia. Si el paciente es un paciente coronario, es un paciente con un antecedente de una insuficiencia cardíaca y tiene hemoglobina menor de 9, también se le tiene que indicar. Luego, con respecto a lo que son los paquetes globulares leucorreducidos, ¿a qué se refiere con leucorreducidos? Nosotros tenemos en el paquete globular, como les dije, es de la sangre del donante, la sangre total, mediante centrifugación,
en la parte más baja están los eritrocitos. De eso se saca el paquete globular, pero sin embargo, no va a salir al 100% solamente eritrocitos. Siempre hay unos cuantos leucocitos que van a estar ahí, que obviamente puede que no hagan ningún tipo de interferencia si es que no están unas concentraciones mayores a las adecuadas según el control de calidad de estas hemocomponentes. Pero sin embargo, en aquellas personas que ya sabemos que de por sí no pueden recibir ningún tipo de, de leucocitos, ya que estos producen toda la cascada de inmunidad, que ustedes ya deben haber pasado por inmunología. Entonces, nosotros tratamos de evitar estas reacciones adversas que tienen que ver con un proceso ya de inmunología, una reacción adversa de inmunológico. En este caso, para tratar de evitar eso, sobre todo en aquellos pacientes que ya están infectados con citomegalovirus o aquellos neonatos, o pacientes que están politransfundidos, aquellos pacientes que están, digamos, con una leucemia, pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, pueden ser pacientes que sean VIH positivo y que estén en estadio SIDA y estén totalmente inmunocomprometidos y que tengan unas hemoglobinas muy bajas. A ellos tenemos que indicarles estos paquetes globulares leucorreducidos porque queremos evitar de que se dé esta iniciación de lo que es la inmunidad adaptativa, que saben muy bien que el principal leucocito que produce esto es el linfocito T, ¿sí o no? El linfocito T de CD4, que es el helper, y este va a activar por expansión clonal toda la cascada de la inmunidad adaptativa. Muy bien. Luego otro, que bueno, ya no es tan común usarlo, pero igual todavía se tiene literatura, es el paquete globular lavado. Este principalmente está eliminado totalmente el plasma que haya quedado residual dentro de lo que es en el paquete globular, que no tenga ningún tipo de plaquetas, que no tenga dendritos celulares y tampoco tenga leucocitos. Esto sí o sí se tiene que usar dentro de las 24 horas porque como ya fue manipulada esta bolsa, solamente tiene un tiempo de conservación de hasta 24 horas máximo. Si después de no lo usan, se tiene que desechar o eliminar. Este va a tener obviamente un volumen mucho menos que el paquete globular convencional, que es del 200 a 250. ¿Por qué? Porque obviamente al hacer estos lavados, que es con solución salina, va a barrer también un poco de los eritrocitos a la hora del proceso. Obviamente va a tener menor efecto terapéutico porque obviamente ya no va a aumentar el gramo que queremos porque también se ha perdido eritrocitos, estos hematíes durante el lavado. Ahora, ¿a quiénes vamos a dar este tipo de hemocomponente? Es principalmente a los niños que son neonatos, pero también aquellos que hayan tenido una hemoglobinuria paroxística nocturna y también aquellos pacientes que hayan hecho reacciones alérgicas severas o recurrentes que sí o sí tenemos que evitar que haya algún tipo de plasma, porque como saben, en el plasma también están los anticuerpos, aquellos que pueden producir. Luego, inmunoglobulinas pueden producir procesos alérgicos y anafilaxis. Luego viene el concentrado plaquetario. Este concentrado plaquetario, como lo ven en la imagen, son, a diferencia de los concentrados eritrocitarios o paquete globular, eran rojos, estos son amarillos. Las plaquetas en sí, el color son blancos, solamente que por el plasma le van a dar esta coloración media amarillenta. La concentración que debe tener un concentrado plaquetario para considerarlo de calidad es de que tenga 5.5 por 10 a la 10. Ahí se me pasó el subíndice, pero es 10 a la 10 plaquetas en un volumen de 30 a 50 cc aproximadamente. Entonces, de lo que se sacó de la sangre total de 250 a 300, se encontró que tenía, o sea, solamente se saca el concentrado plaquetario que es de 30 a 50. La conservación, en este caso, de las plaquetas, no se conserva
refrigerada, o sea, no en una conservadora, sino es a temperatura ambiente, pero en agitación continua. Incluso se tiene que hacer en un tipo de agitador rotatorio, de manera de que esto, porque a la hora, ¿qué pasa? Cuando ponemos un concentrado plaquetario y lo dejamos estático, las plaquetas se pueden activar y ustedes muy bien saben por fisiología de que cuando una plaqueta se activa comienza a hacer todo el proceso de agregación y adhesión plaquetaria y obviamente se va a activar en la bolsa y no en el paciente y eso es lo que no queremos nosotros. Ahora, ¿cuánto dura una plaqueta? Como ustedes saben muy bien, el tiempo de vida media de una plaqueta son de 5 días, a comparación de un eritrocito que son de 120 días. Este concentrado plaquetario máximo va a durar 5 días, por lo tanto es muy importante de que se trate de liberar estas unidades para aquellos pacientes que lo meritan. Ahora, ¿qué pasa? Si este paciente, digamos, es un neonato, se le tiene que dar por kilo de peso una unidad por cada 10 kilos de peso. Si el neonato pesa obviamente mucho menos, se le tiene que dar, se puede decir, mínimas cantidades. Entonces se extravasa otra bolsa más pequeña para tratar de darle la concentración adecuada para un neonato. Ahora, si es un adulto, obviamente el adulto aproximadamente pesa más o menos 60 kilos, que es lo normal. Entonces, si este paciente pesa 60 kilos, va a necesitar 6 concentrados de plaquetas. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay personas que obviamente nosotros también dentro de la medicina transfusional queremos evitar porque obviamente cada concentrado significa una persona diferente. Es un donante diferente. Y hay una metodología que nosotros tenemos que se llama plaquetaféresis, que en este caso es un concentrado que se puede decir que es 6 unidades, o sea, de estas que son de 30 a 50, se puede decir 6 por 50, son 300 cc, de un solo donante que dio plaquetas, simplemente plaquetas. Ahora, estas personas obviamente van a recuperar sus plaquetas, no se les saca sangre, no se les saca plasma, solamente se les está retirando plaquetas. Entonces, estas plaquetas que están, se puede decir por aféresis, equivalen a 6 unidades, de 4 a 6 unidades de estos concentrados plaquetarios que fue de un solo donante. Eso quiero que lo tengan un poco en consideración porque sobre todo para pacientes cardíacos nos piden más lo que son aféresis que concentrados simples, que son estos que vemos aquí. La duración de la transfusión tiene que ser lenta porque obviamente las plaquetas, a pesar de que no están, o sea, como están en plena agitación y rotación, no se activan, igual tratar de evitar algún tipo de agregación o que se obstruya el flujo por donde va a pasar, que es en la vía. Y tiene que ser menor de 4 horas. El efecto terapéutico que va a tener este concentrado plaquetario va a ser que un concentrado plaquetario va a aumentar de 5.000 a 7.000 plaquetas por milímetro cúbico. Ahora, la indicación principal es aquellos pacientes que están con una trombocitopenia severa, o sea, menor de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico, con o sin sangrado. Ellos sí o sí necesitan plaquetas. Si tiene una trombocitopenia menor de 20.000 y está con sangrado, también tenemos que indicarle plaquetas. Si está con una trombocitopenia moderada, menor de 50.000, por milímetros cúbicos, también previas a un procedimiento invasivo, digamos, un paciente que va a entrar a un cateterismo o va a entrar a algún tipo de procedimiento que sea invasivo, también tenemos que indicarle este concentrado de plaquetas. Y aquellos pacientes que están con una trombocitopenia leve de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico y están previos a una cirugía del sistema nervioso central o oftalmológica, también tenemos que indicarles. Ahí pueden ver, este es un poco más grande. Este concentrado plaquetario es más que todo por una aféresis, por eso es que ven que el volumen es un poco más concentrado, más grande. Y el efecto terapéutico para ver si es que
paciente recibió adecuadamente las plaquetas y ver cuánto le aumentó, se va a ver de 5 a 7 horas transfundidas. Es por eso que nosotros, tanto para lo que es paquete globular como para la concentrada de plaquetarias, pedimos que sea de 6 a 7 horas después de la transfusión un control. Muy bien, entonces luego vamos a pasar a plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado, como les dije, va a ser uno de los hemocomponentes también de mayor volumen como el concentrado de paquete globular de eritrocitos. En este caso, el plasma fresco congelado que va a estar sobre todo con los factores de coagulación, sean lábiles y estables, que les mencioné previamente, también va a tener diversos tipos de otros componentes como agua, carbohidratos, grasa, minerales, proteínas, y que obviamente estos se van a mantener si es que el fraccionamiento de la sangre total del donante se haya realizado dentro de las 6 horas durante la extracción. Ahora, mientras más se demore uno en hacer este fraccionamiento de lo que son los hemocomponentes, pues obviamente va a disminuir su efecto terapéutico de todos los hemocomponentes. La conservación, como le dije, lo ideal es de que esté a menos 30 grados centígrados para que dure aproximadamente un año. Ahora, si el paciente ya le indican plasma fresco congelado, tenemos que descongelarlo antes de darle al paciente, porque obviamente no le vamos a dar frío. Tenemos que tratar de descongelarlo en un baño María a 37 grados centígrados hasta que llegue a una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. Y esto se puede usar dentro de las 6 horas después de descongelar. Si no se ha usado después de descongelar, se tiene que eliminar. Es casi parecido como el lavado y el leucol reducido, que duraban 24 horas. En este caso, el descongelado dura solamente 6 horas. Por eso es importante recoger los plasma frescos congelados. Se lo digo porque cuando ustedes sean internos, ustedes van a ser los que van a recoger los hemocomponentes. Así que va a ser muy importante. Ahora, la dosificación va también a depender del peso del paciente. Son de 10 a 20 mililitros por kilo de peso o una unidad por cada 10 kilos del donante. O sea, si pesa 60 kilos, tiene que ser 6 unidades de plasma fresco congelado. La duración de la transfusión, así mismo como en las previas, también tiene que demorar un tiempo adecuado. Se considera de 20 a 30 minutos y que tiene que ser menor a 2 horas, porque obviamente al descongelarse queremos que justo estos factores de coagulación, sobre todo los lábiles, no se pierdan y se puedan aprovechar en el paciente. El efecto terapéutico justo va para esa parte, para los factores de coagulación. Va a aumentar de un 20 o 25% estos niveles y por lo tanto el paciente va a mejorar y se va a ver clínicamente. Entonces, las indicaciones principales para lo que es el plasma fresco congelado es para la púrpura trombocitopénica trombótica, para el SHU, que es en niños, para la púrpura fulminante del recién nacido, para exsanguinotransfusión en neonatos, para aquellos pacientes que están con hemorragias mayores o sangrados activos por una coagulación intravascular diseminada, para aquellos pacientes que están con intervención quirúrgicas con déficit de múltiples factores de coagulación. Entonces, todo esto va a ser indicación principal para plasma fresco congelado, siendo de base lo principal para un PTT. No se vayan a olvidar. Ahora, el crioprecipitado, que se puede decir que es el último hemocomponente, como les dije, va a ser extraído del plasma. El plasma va a pasar por una centrifugación después de haberse descongelado a 4 grados centígrados. Se va a centrifugar y lo que queda, el sobredonante frío, incluso cuando lo ven se ve como un hielo, así como brilloso, sin nieve, como si fuera cremolada. Eso es el crioprecipitado y eso es lo que se usa al final. Esto corresponde más o menos de 10 a 20 mililitros por cada plasma y va a estar concentrado con fibrinógeno factor 8, lo vamos a usar para las hemofilias, sobre todo de tipo A,
para el factor 13, fibronectina y factor de von Willebrand, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de síndrome del von Willebrand, por ejemplo. Ahora, como les dije, se va a adquirir sobre todo del plasma fresco congelado, y es por eso de que se le da el nombre de precipitado, porque a la hora de centrifugarlo se ve como una cremoladita. Muy bien, entonces ahí, bueno, se ve la imagen, traté de ponerles un hielito, pero así literalmente se ve. Es bien finito a comparación del plasma fresco congelado, es como si fuera solamente un papelito, o sea, es demasiado fino. ¿Y cuál es el efecto terapéutico principal? Es de que, sobre todo para el factor 8, en aquellos pacientes que tienen hemofilia tipo A, va a aumentar, va a recuperar esa actividad en un 25%. Y en aquellos pacientes que están con una fibrinógeno bajo o desfibriginemia, va a aumentar en un 100 miligramos por porcentaje por cada unidad de crioprecipitado transfundida. Entonces, las principales indicaciones, la enfermedad de von Willebrand, como les dije, que va a ser una de las principales indicaciones porque obviamente el crioprecipitado lo tiene. Las desfibriginemias, porque obviamente vamos a darle fibrinógeno. Hemofilia tipo A, que con el factor 8. Y también aquellos que tienen déficit del factor 13. Ahora, vamos a empezar con el siguiente tema, que son grupos sanguíneos. De los grupos sanguíneos, yo creo que la mayoría conocerá los básicos. No sé si, Giselle, me podrías decir qué grupos sanguíneos conoces tú. ABO y el grupo RH, doctora. Correcto. Esos son los principales que todo el mundo creo que conoce, incluso desde pregrado nos enseñan. Sin embargo, según la International Society of Blood Transfusion, ISBT, nosotros tenemos más de 47 sistemas sanguíneos, del cuales está el ABO, el RH, entre otros, que les voy a explicar. Entonces, pero principalmente, ¿qué es un grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo es algo que se hereda. Incluso es por eso que, incluso cuando ustedes le dicen, tú eres O positivo, tu mamá también debió ser, o tu papá. ¿Por qué? Porque obviamente esto se ha sido heredado. Es genotipo, o sea, literalmente el grupo sanguíneo lo determina los genes de nuestros papás, de nuestros abuelos y así sucesivamente. Este es un carácter heredado, sobre todo a nivel de la membrana del eritrocito, y se va a detectar por un anticuerpo específico. Como ven en la imagen, hay algunos que van a ser de un solo pase, van a ser de múltiples pases, y van a ser otros que van a estar anclados a glicoproteínas, sobre todo de tipo 5, en el cual aquí está, por ejemplo, Cromer, está el sistema de grupos Dombrok y el DAPI. Y bueno, de lo que más conocemos nosotros, que son el ABO, está, por ejemplo, el ABO está a nivel de lo que son del tipo 1, que son los de un solo paso. El RH está a nivel de lo que son múltiples pasos, es por eso de que aquellos pacientes que son que son RH negativo o RH positivo, es necesario saber qué tipo de RH son. Por ejemplo, no le podemos dar a un paciente RH positivo sangre negativa. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si va a pasar múltiples veces por estas, como ven, a ver, pero voy a poner mi lupita. Ya está. Como ven, va a pasar miles de veces por la membrana. Mientras más pasa por la membrana, significa que va a ser más inmunogénico. ¿Qué significa eso? Que a la hora de hacer un tipo de reacción adversa, va a ser mucho peor aquellos que tengan estos tipos de pases, que son multipacéticos, a aquellos que solamente tienen uno, como el ABO. Sin embargo, uno de los grupos más importantes, aparte del ABO y del RH, está el KEL.
El kel, ven que es un solo pase, pero ¿qué pasa? Que el kel para que exista y se exprese necesita su factor de kel, que es este de aquí, que está KX. Entonces, este unido por un enlace de sulfuro va a ser no solamente de un solo pase, sino va a ser también de múltiples pases a nivel, o sea, intracelular, provocando de que el kel se vuelva inmunogénico a full. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan el por qué aquellos pacientes hacen más reacciones adversas, sobre todo en aquellos, por ejemplo, digamos, la enfermedad de lo que ustedes conocen como la enfermedad hemolítica del recién nacido, se debe justo a esto, a lo que es el resus negativo. Digamos que el niño fue RH positivo y la mamá es un RH negativo. Vamos a tener que tratar de vacunar a esa persona, a esa gestante, bueno, a partir de las 28 semanas, o si no, hasta 72 horas postparto. Entonces, es muy importante saber esto, chicos. Los grupos sanguíneos, bueno, los sistemas de sanguíneos son muy importantes y tenemos que conocerlos. Ahora, como ven, nuestro eritrocito en toda su membrana, mira, y a pesar de que no tiene núcleo, como ustedes saben, el eritrocito es anucleado, en toda su membrana va a tener todos estos receptores, va a tener todos estos sistemas. Y se puede decir que nosotros no solamente somos O positivo, o sea, grupo factor RH O positivo, sino que también puede que seamos KIK, y eso, la unidad KIK, Diego A positivo, podemos ser KEL positivo, incluso qué tipo, hay se puede decir subdivisiones de cada sistema, DAFI A, DAFI B, o sea, son inmensos. Incluso el mismo BO, tenemos ABO y aparte también lo que se considera como el fenotipo Bombay, que es aquel que no tiene, o sea, ni A, ni B, ni O. Entonces, es un mundo muy grande, la verdad, chicos. No los quiero marear, pero quiero que entiendan la gran complejidad que nosotros tenemos en un eritrocito, sobre todo con respecto al sistema de grupos sanguíneos. Entonces, para simplificar, como les dije, los de un solo paso, tenemos el sistema ABO, el sistema MNS, y de multipolazo es el KEL, pero cuando está solo es de un solo paso, pero cuando se adhiere a su factor K, que es el XK, mediante un puente disulfuro, vamos a ver de que se va a volver más inmunogénico justo por este factor. Luego, múltiples pasos, también está el RH, el KIK, el DAFI, de aquellos que están, se puede decir, anclados a glucoproteínas. Está el Cromer, que es otro tipo de sistema. ¿Y cuáles son los principales que debemos conocer? Aparte de nuestro ABO, tenemos nuestro RH que está a nivel 4, miren. El ABO tiene el grupo A, el antígeno A, el antígeno B, el antígeno A1 y eso, el A2 en sí, varios, y todos, como les dije, es heredable. Todos estos van a estar localizados en diferentes cromosomas, dependiendo de cuáles fueron los genes que nosotros heredamos. Entonces, si obviamente tenemos el grupo ABO, que es el mayor expresado desde 1990, que fue descubierto por Carl Steiner, va a estar asociado al cromosoma 9. El MNS está el antígeno M, el N, el S, S pequeña y el U. Este va a estar ubicado a nivel del cromosoma 4. El RH, como nosotros conocemos como positivo o negativo, nada más, no. Nosotros tenemos también otros antígenos dentro del mismo sistema Rhesus, que es el D, el C grande, C minúscula, E grande y E minúscula. Así, algo básico. Y este está en el cromosoma 1. El KEL, que también es múltiples antígenos, va a estar localizado en el cromosoma 7.
y así sucesivamente. De todos se puede decir, todos los sistemas que tenemos a nivel, según el ICBT, que es el International Society of Blood Transfusion, estos 10 son los principales y aquellos que ustedes deben conocer algo, aunque sea. Luego de ahí tenemos otros grupos de sistemas. Está el Diego, que también es, incluso Diego está tomando mucha relevancia ahora en lo que es Sudamérica, porque justo lo descubrió un tal Diego, que es latinoamericano. Y así sucesivamente hay diversos. ¿Por qué van a ser importantes? Porque van a ser diversos tipos de reacciones y enfermedades también hemolíticas del recién nacido. Entonces, es principalmente por eso sus descubrimientos. Ahora, las funciones de estos sistemas van a depender sobre todo de la función que están teniendo en el eritrocito. En este caso podemos ver que el RH va a ser a nivel de los transportadores de la membrana, el KEL va a ser a nivel de las enzimas unidas a lo que es la membrana, el MNS por proteínas estructurales y así sucesivamente, siendo la BO de tipo carbohidrato, y que van a contribuir a lo que es el glicocálix. Entonces, de todos los importantes, nosotros siempre nos dicen ABO y RH. Entonces, para no marearlos más, la importancia, como dice aquí nuestro cuadrito, es a nivel clínico. Vamos a encontrar en estos pacientes que tengan algún tipo de reacción o algún tipo de importancia, va a ser que pueda hacerse lo que son reacciones transfusionales hemolíticas. Y en el RH vamos a ver la enfermedad del recién nacido, es de la enfermedad hemolítica del recién nacido, entre otras. Entonces, un poquito de historia. Bueno, en 1900 fue descubierto por Canestar en el grupo ABO. Bueno, luego después, en 1930 le dieron, justo por este descubrimiento, le dieron su premio Nobel. Obviamente, recién gracias a eso se comienza a descubrir los diversos anticuerpos y nace lo que es la medicina transfusional. Obviamente, justo en esas épocas se acordarán de que estábamos en plena Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, en la cual la mayormente todos, como estábamos en plena guerra, llegaban accidentados, desangrándose por balas, por todo. Y obviamente necesitaban sangre y la transfusión no era que la procesábamos como ahora, que se puede verificar si no tiene ningún tipo de, digamos, no sé, algún tipo de, no sé, sífilis, hepatitis, que son los marcadores que nosotros usamos, sino que se pasaba directo. Y ahí es donde justo Carla Steiner descubre de que hay algunas personas que como que rechazan, como que hacen enfermedad, o sea, hacen fiebre cuando les pasa la sangre. ¿Por qué será? Y gracias a eso, nosotros vimos, encontramos lo que es prácticamente las bases de la medicina transfusional, sobre todo a nivel inmunogénico. Entonces, nosotros para el grupo ABO está clasificado en 4 tipos principales, el A, el B, el AB y el O. El O se puede decir que es la inexistencia de un A y de un B. No es específicamente un grupo, se puede decir, sino que no existe ni A ni B. Y es por eso que incluso la mayoría dice que incluso cuando lo acuñaron era un 0, no un O. Entonces, pero sin embargo, lamentablemente en Alemania hay diversos tipos de errores, pero al final, bueno, ABO se quedó. Entonces, cuando nosotros tenemos el eritrocito y en este eritrocito tiene un antígeno A, vamos a ver que en suero va a tener anticuerpos B. ¿Por qué? Porque obviamente si tiene antígenos A, va a ser un grupo A y no se le puede indicar B, porque si le damos B a ese paciente que es A, nos va a hacer una reacción por ABO. Entonces, estos sí o sí tenemos que darles A y O, cualquiera de los O.
el anti-B, cuando tienen en los eritrocitos antígeno B, en el suero va a tener, así a la vez, va a tener anticuerpos A. Entonces, los pacientes que son B, no se les puede dar A, no se les puede dar ningún tipo de sangre que sea tipo A. Y aquellos pacientes que sean grupo AB, o sea, tiene tanto antígenos A y antígenos B en los eritrocitos, en el plasma no va a tener ningún tipo de anticuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente estos antígenos no se van a expresar en el suero. Entonces, este paciente se considera como el principal receptor universal. Aunque la verdad es que debido a los grandes sistemas que han visto, no hay en sí un receptor universal ni un donador universal. Pero si hablamos solamente de grupo ABO y este grupo, este RH, Resus, obviamente sí podemos hablar de un receptor universal y de un donante universal, pero en sí no existe. Eso quiero que lo tengan un poco en mente. Entonces, ese paciente AB va a recibir sangre AB. Puede recibir A, puede recibir B, y puede recibir AB, y puede recibir O. Por eso es que se le llama el receptor universal, porque recibe de todos. ¿Y qué pasa cuando es un grupo O? No tiene ningún tipo de antígenos a nivel eritrocitario, pero tiene anticuerpos en el plasma. O sea, a nivel sérico, tiene anticuerpos A y tiene anticuerpos B. Entonces, a este paciente no se le puede dar ni sangre A, ni sangre B, ni AB. Solamente se le puede dar sangre O. Pero este paciente puede donar a todos, como se dan cuenta, porque como tiene el antígeno A, se le puede dar a aquel paciente que sea B, porque ese también tiene antígeno A. De igual manera, se le puede dar al paciente que tiene anti-B, y así sucesivamente. Ahora, hay en el grupo A, se puede subdividir en dos subtipos más, que es el A1 y el A2, siendo el A1 el que hay en mayor relevancia a nivel población mundial. Entonces, como vemos, tenemos varios genotipos. Podemos ser AA, y así A2, podemos ser un BB, un BBO, un A1B, un A2B y así sucesivamente. Entonces, de por sí, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Ahora, dentro de la composición de los que son los grupos sanguíneos ABO, nosotros tenemos un antígeno principal que se puede decir que es la base de todo. Es el antígeno H, que es el que está aquí arriba. Como se dan cuenta, está formado tanto por carbohidratos como también por aminas. En este caso está formado por dos galactosas, una N-acetilglucosamina y la fucosa. ¿Qué lo va a diferenciar? O sea, ¿qué se va a añadir a este antígeno H para que se convierta en A? Se va a dar una N-acetilgalactosamina. O sea, este N-acetilgalactosamina va a decir que es un antígeno A. En cambio, cuando se convierte en un B, cuando en vez de asociarse a una N-acetilgalactosamina, se asocia a otro carbohidrato que es la galactosa. Es principalmente. Entonces, la base es tener un H, un antígeno H. ¿Y qué pasa en el fenotipo Bombay? Que ya no los quiero marear más, es que no existe el H. No tiene esto. Esos son los fenotipos Bombay, o sea, aquellos que no tienen ni la base ni tienen estos de acá. Entonces, obviamente, no van a expresar ningún tipo de antígeno, ni A, ni B, ni H. Bueno, para lo que son los genes ABO, como les dije, todos es hereditario. El gen principal que va a dar a nivel del cromosoma 19, sobre todo en el brazo largo 13.3, es el gen PUC1. Y este va a dar la síntesis justo de estos antígenos que hemos visto previamente, que es el antígeno H, la base,
y el antígeno A con el antígeno B que se van a unir a este H y van a convertirse en A y B. Luego está, bueno, hay otro que es el gen FUC2, que este va a encontrarse en la saliva. Es por eso que a veces no solamente encontramos los grupos sanguíneos a nivel de sangre, a nivel de eritrocitos, sino que también lo podemos encontrar a nivel secretorio en la saliva. En este caso, gracias a este gen, al gen FUC2, que también nos va a decir qué tipo de sangre fue el paciente viendo los fluidos, en este caso su saliva. Ahora, la asociación del ABO, principalmente, bueno, hemos pasado por la pandemia, bueno, en este caso la mal llamada COVID-19, porque fue justo en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, de China, en el cual se descubrió nuestro famoso virus SARS-CoV-2, y se vio con varios estudios que el principal grupo sanguíneo asociado y que hacía severidad con respecto a los síntomas era aquellos pacientes que tenían grupo A o AB y eran de muy bajo riesgo aquellos que teníamos este grupo. Entonces, se puede decir, como ustedes saben por geografía, que incluso creo lo voy a poner más adelante, del grupo ABO, mayormente los que son grupo A o B, son aquellos que tienen una etnia europea, que son prácticamente de donde vimos que hubo mayor mortalidad, digamos España, Italia, todos los países europeos tuvieron mucha tasa de mortalidad y justo fue debido a esto, que aquellos pacientes que tenían grupo A tenían alto riesgo de fallecer inminentemente y era simplemente por genética. En cambio nosotros, que la mayoría de nuestra etnia somos mestizos, tenemos el grupo, sí que agradecer a los españoles que no vinieron a colonizar totalmente y que somos de raza mestiza y tenemos de todo. Ahora, también hay diversos tipos de enfermedades como neoplasias, sobre todo aquellas neoplasias que son gástricas, están asociadas a aquellos que tengan grupo A. Y en cambio, los que son de grupo A o AB o B, no hacen lo que son cáncer de páncreas, pero en los que son grupo O también. Entonces, la verdad es que literalmente es un factor genético y ustedes saben muy bien que la neoplasia es debido a factores genéticos, bueno, epigenéticos, debido a factores ambientales y sobre todo de los estilos de vida de uno. Luego de ahí, el tromboembolismo venoso también está asociado sobre todo en aquellos individuos que son grupo O y sobre todo en aquellos pacientes que sí tienen bajos niveles de von Willebrand, también están asociados a este tipo de enfermedad de tromboembolismo venoso. Muy bien, entonces, para ver lo que es la historia del sistema, bueno, fue todo derivado a este monito que está aquí. Es el mono Rhesus. Steiner y Wiener en 1940 inyectaron estos eritrocitos en estos monitos, aparte también en conejos y conejillos de indias, y descubrieron lo que es el sistema RH. Simplemente en ese momento solamente decían si era RH positivo y RH negativo, nada más. Sin embargo, en 1939, luego de ahí descubrieron lo que es el anticuerpo RHD, que ahí comienza ya a subdividirse los antígenos específicos de lo que es el sistema Rhesus. El tipo sanguíneo de Rhesus, bueno, de RH, va a depender de dos tipos de genes. El D, que se puede decir que es el de mayor inmunogenicidad, luego está el CE. Entonces, estos van a estar ubicados en el cromosoma 1 y como les dije al inicio, van a ser de múltiple pase por la membrana eritrocitaria. Por lo tanto, van a comenzar a hacer lo que son con mayor exposición, diversos tipos de reacciones transfusionales si es que el paciente ha recibido un RH diferente al que le pertenece.
Muy bien. Entonces, principalmente, como les dije, hay un D, que puede ser un D positivo, un D negativo, y a veces algunos hablan de un D débil. El antígeno del tipo D, que es el más antigénico, el más inmunogénico, que produce sí o sí una enfermedad hemolítica del recién nacido, incluso puede producir reacciones transfusionales hemolíticas, va a estar encontrado principalmente en aquellos que tengan, bueno, que sean de raza negra, a un 95% estadounidenses, y si son africanos, en un 100%. Luego tenemos el antígeno D parcial o débil, que esto, bueno, es un poco ya más de posgrado. No lo voy a tomar en el examen, chicos, no se preocupen. Pero la cuestión es de que este antígeno D parcial se debe a que faltan epítopos en lo que es la conformación de lo que es todo el cromosoma. Entonces, debido a esto, se va a dar lo que es un antígeno D parcial o débil. Y ahí lo vamos a ver que, bueno, en este caso, aquí hay una delección. En cambio acá, en este caso, a nivel de lo que es el alelo 809T, tianina o guanina, hay un corte. Entonces, este va a tratar de expresar de que sea un antígeno débil. Los otros grupos, como les dije, sobre todo Kell, Dafin, Luteran, Kik, todos ellos van a ser importantes porque van a desarrollar también la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y otros sistemas que recién están tomando más notoriedad son el Diego, el Carwa y el Ciana. Ahora, como les dije, a nivel de lo que es ya etnia, nosotros los hispánicos estamos dentro de lo que son el grupo ABO, siendo el O con mucha más frecuencia, como pueden ver, 57%, la mayoría somos ORH positivo. Entonces, si son así, es bueno. Y se dan cuenta que también aquellos pacientes que son ORH negativo a nivel de todo globalmente son muy pocos. Entonces es por eso que si alguno de ustedes descubre, hacen una práctica o algo y descubren que son ORH negativo, les invito a que se unan a, bueno, hay una sociedad de que son de aquellos donantes que son ORH negativo y que obviamente es difícil conseguir. Se lo digo porque recién hemos tenido un paciente que necesitaba sangre y estábamos buscando. Y justamente es por eso de que la mayoría es O positivo. No hay muchos O negativos. Si son O negativos, es bien raro encontrarlos totalmente sanos también. Entonces, la verdad que si ustedes saben que son ORH negativo, únanse a esos tipos de sociedades para que cuando hay algún tipo de llamado a nivel nacional y necesitamos ese tipo de sangre, ustedes puedan acudir. Después de todo, donar sangre. Yo soy usuaria, yo soy donadora frecuente, dono cada 4 meses y la verdad, bueno, las mujeres podemos donar cada 4 meses, los hombres cada 3. Y la verdad que es algo muy importante y mejora de verdad tu estado de ánimo, mejora también tu salud porque estás con un constante recambio de tu sangre y la verdad que yo soy bien rara de enfermarme. Así que las acompaño a que sean donantes voluntarios y eso se debería ir marcando desde sí. Bueno, con respecto a pruebas de compatibilidad, para resumir un poco, chicos, y no demorar un poco más porque ya pasó 1 hora. Bueno, dentro de lo que es la compatibilidad, como ustedes ya pasaron inmunología, supongo, están en 5.º año, es básico, es simplemente un antígeno, un anticuerpo reaccionan, hacen un inmunocomplejo y esto es lo que se considera como si es compatible o no. Nada más. Así de simple, la verdad. Entonces, lo que sí nos interesa y a ustedes cuando, bueno, sean internos, es que la solicitud de transfusión, por favor, llénenla bien, pongan todos los datos, que es lo que más nos interesa,
y que obviamente esté bien indicado. Como ustedes saben, no podemos indicarle cualquier tipo de hemocomponente a cualquier persona sin una buena indicación. Y obviamente el asistente es el que debe responsabilizarse, no ustedes, chicos. Ustedes están en formación, así que les recomiendo que ustedes no sellen nada sin autorización, ¿ya? Bueno, es para que recuerden. Las muestras de sangre tienen que venir en un tubito lila, un tubito de ECTA, que debe estar bien correctamente indicados para tratar de que no se extravíe ni se pierda, bueno, la relación del paciente. Y las muestras en tubos cerrados con la etiqueta que esté bien todos sus nombres, y siempre sí o sí tomar la sangre en la cabecera del paciente confirmando la identificación del paciente. No vaya a ser como la otra vez que vino un internito, me trae el tubo sin rotular y le digo, ¿de qué paciente es? Ah, es de tal, tal, tal. Y me da la solicitud y era de otro paciente. Y le dije, la solicitud que me has traído es de otro paciente. Y me dice, no, doctora, si es del otro. No, yo no confío en ti. Lamentablemente, hay que, mejor es que le repitan a que luego de ahí el paciente haga una reacción transfusional. Y al final, culpa de quién fue. ¿Entienden? O sea, de verdad, chicos, esto es sumamente, es un problema médico legal. Así que con estas muestras hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Bueno, estas muestras se tienen que usar por lo menos, bueno, la donación, todos 7 días, se pueden usar la sangre y todo, no hay problema. Comprobar primero el tubito que nos llegó de la muestra que nos enviaron. Confirmamos si es el grupo adecuado de la solicitud de transfusión, porque ustedes ponen ORH positivo y cuando le vemos era un A. Entonces, o preguntamos, que es lo obvio, lo primero que hacemos, preguntamos si es que está adecuado, vemos en el sistema si en verdad fue un O o fue un A, y luego de ahí comprobamos y hacemos las pruebas de compatibilidad. Dentro de todas las pruebas pretransfusionales, nosotros sí o sí tipificamos el ABO y el RH del receptor. Es lo principal que nosotros hacemos en las pruebas pretransfusionales. Detectamos también anticuerpos irregulares en el suero del receptor. Tipificamos también del donante. Nosotros, como tenemos donantes, también tipificamos el ABO y RH del donante para saber si nuestras bolsas son efectivamente ABO y RH. Y también hacemos anticuerpos irregulares en el donante para ver que no haya ningún tipo de reacción transfusional debido a anticuerpos irregulares. Y las pruebas cruzadas, que obviamente van a permitir ver si en verdad el suero del receptor, que es el paciente, puede recibir los eritrocitos, la sangre del donante. Entonces, las pruebas cruzadas van a garantizar de que se haga una compatibilidad tanto del paciente como de la unidad que se le va a transfundir a este paciente. El suero del receptor va a tener esto justo, los anticuerpos, donde vamos a ver si es compatible con los eritrocitos del donante. Y el plasma, la unidad de sangre, no tiene que haber ningún tipo de anticuerpos eritrocitarios del receptor. ¿Por qué? Porque obviamente si tienen algún tipo de anticuerpo contra esa unidad de sangre que se le va a transfundir, van a ser antígeno-anticuerpo, inmunogénicos, reacción hemolítica inmunogénica, masiva. Y el paciente se nos puede morir. Así que hay que tener bastante cuidado. Si no es una prueba cruzada compatible, no se le puede transfundir. A menos, bueno, dependiendo de los casos, que hay pacientes que son politransfundidos y debido a eso ya comienzan a presentar incompatibilidades. Y ahí, ¿qué se les da? Paquete globular, específicamente leucorreducido. Bueno, dentro de lo que son las pruebas de compatibilidad, ustedes van a ver diversos tipos de pruebas. Nosotros tenemos 3 metodologías. Tenemos la metodología de placa, que es la primera que pueden ver aquí, que son como pocillos. Y vemos que es la metodología en tubo de vidrio, que la pueden hacer ustedes una práctica en su universidad.
y la metodología de aglutinación en columna de gel, siendo obviamente la aglutinación total, que vemos que, o sea, no se aglutina nada, que está así al fondo. Aquí vemos que no se aglutinó nada, está totalmente vacío, o sea, no hay nada. Es negativo. Si está en el fondo, como vemos acá, puntiagudo, es negativo también. Y aquí cuando está al fondo de la aglutinación de columna de gel, también significa que ha pasado todo y no hay ningún tipo de aglutinación. Es considerado negativo. Si en cambio en el tubo vemos que hay como se puede decir un remanente pequeño, pero que es como que tiende a liberarse ese botón eritrocitario, o sea, tiene un botón pequeño, pero se liberan partículas, es una cruz. Si en el pocillo vemos que está haciendo un halo, no es así como acá delimitado, sino es un halo como de chispas, así chispitas, es una cruz. Si aquí vemos en la aglutinación en columna de gel, vemos que está al fondo, pero con tendencia a quedarse. Lo que pasa es que en esta columna de gel tenemos como unas bolitas pequeñas de gel que obviamente si se aglutina se van a ir quedando en este espacio. Entonces, si vemos que ha pasado totalmente, es negativo. Pero si no ha pasado totalmente y acá como que hay aglutinaciones pequeñas, pero que no pasan los 2/3 de la columna, es una cruz. Si en este caso ha sobrepasado la columna y incluso está en el superficie y con tendencia a ir hacia abajo, se considera como 2 cruces. En el tubo, cuando vemos que el botón eritrocitario se parte en múltiples partículas, pero que no se deshacen como en esta. Este es un 2 cruces. Aquí vemos que no hay un botón total al fondo como este que es uno solo, sino que está delimitado y hay un halo alrededor. Entonces este es un 2 cruces. 3 cruces vemos cuando ya literalmente está en la superficie como haciendo un halo, no hay ningún botón al fondo. Aquí también vemos que son botones, pero son botones con partículas mucho más grandes y no hay ningún tipo de liberación de partículas como acá. Es un 3 cruces. Y aquí cuando en la aglutinación de columna de gel está en la superficie y no sobrepasa la mitad de toda la columna de gel. Y 4 cruces cuando vemos que aquí en toda la superficie del pocillo está totalmente liberado en toda la superficie. Es como si lo vieran desde arriba esta aglutinación en columna de gel, algo así. Como que lo ven de frente y está en toda la membrana así, en brillo, son 4 cruces. Y aquí en la metodología del tubo se puede decir que es un eritrocito totalmente, o sea, es un botón eritrocitario completo, sin ningún tipo de esparcimiento, ni de liberación de partículas, ni nada. Este botón bien definido, que no se rompe ni con los golpecitos que le hacemos, es un 4 cruces. Y aquí en aglutinación en columna de gel, es que está totalmente en la superficie, nunca pasó por la columna. Ese es un 4 cruces. Entonces, esas metodologías acá incluso se puede ver mucho mejor. La aglutinación en columna de gel de verdad que nos ayuda bastante. Aquí su negativo, como hemos visto, se queda al fondo. Una cruz ha quedado en la columna de gel, pero hacia abajo, más de la mitad hacia abajo. 2 cruces que está en casi toda la columna, pero no llega a la superficie. 3 cruces cuando ya está en la superficie, pero todavía tiene en la mitad superior de la columna. Y 4 cruces cuando solamente está en la superficie de la columna de gel. Y doble población es cuando existe aquí algunos anticuerpos, algunos inmunocomplejos que se quedan en la superficie arriba, como si fueran 4 cruces, pero también una porción ha bajado como si fuera un negativo. Eso se considera como una doble población. ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de doble población? En neonatos menores de 6 meses,
que obviamente ellos no están todavía, que vamos a verlo ahorita a continuación, pero son neonatos que la verdad que todavía no tienen un grupo sanguíneo específico, todavía ellos no han madurado específicamente bien se puede decir, sus anticuerpos, y todavía pueden tener remanentes de la mamá. Entonces, esas son todas las tarjetas que nosotros usamos, simplemente para que las conozcan y las miren nomás. Entonces, la confirmación, primero tenemos que hacerle al paciente, si es un grupo ABO, para ver qué tipo de sangre le podemos dar, porque digamos, es un no positivo en la hojita, la solicitud de transfusión, pero a la hora de hacer la prueba era un A positivo, obviamente no le vamos a dar o digamos, es un paciente que es B positivo y a la hora de hacerle la prueba es un A, no le vamos a dar un A o le vas a dar un B. O sea, tenemos que confirmar específicamente qué tipo de es, porque ya sabemos que si no le damos una adecuada sangre, vamos a hacer una reacción transfusional, en este caso por ABO. En el grupo sanguíneo neonatal es importante tener diversas consideraciones. También su tarjetita es diferente también. Vamos a hacerle también para ver una variantes, y también le hacemos un tipo de CUMS, que es el último pocillo, que es el DAC. Es un test de CUMS directo. Entonces, las consideraciones especiales es principalmente que aquellos niños que son obviamente menores, o sea, son neonatos, son recién nacidos hasta los 42 días después de nacer, estos no le podemos usar su sangre. Tenemos que usar el suero plasma del neonato o de la mamá, de preferencia de la mamá, para tratar de investigar si tiene algún tipo de anticuerpo irregular que esté provocando, digamos, una enfermedad hemolítica, o que está teniendo algún tipo de incompatibilidad ABO. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en consideración. Ahora, también tenemos que ver si el neonato es un grupo sanguíneo A, B o AB y va a recibir una sangre compatible. Tiene que estar compatible primero con la mamá. Primero tenemos que confirmar si la mamá es también A, B o AB para poder darle. Y la sangre, de preferencia a los neonatos le damos sangre fresca. ¿A qué se refiere con sangre fresca? Que tenga menor de 7 días. O sea, digamos, viene nuestro donante, hacemos las separaciones de los hemocomponentes, le vemos su tamizaje serológico, que no tenga ningún tipo de infecciones de la sangre, le hacemos su panel de inmunohematología, que es para ver si es ABO, RH, tiene anticuerpos, todo. Y recién cuando ya esté acta, se le puede dar esa sangre. Ahora, digamos que la solicitud nos llegó hoy día, máximo le puedo dar sangre desde hace una semana. Hoy ya estamos 15, o sea, a partir del día 8 le podría dar sangres del día 8 en adelante. De preferencia siendo el 14, 13, 12 las mejorcitas, porque son sangres frescas. La prueba cruzada mayor, que eso sí lo tienen que comparar ustedes, simplemente es comparar el suero del paciente con este paquete eritrocitario. Nosotros sacamos una cachito de esta tubuladura y la comparamos con el suero del receptor. ¿Para qué? Para ver si hace inmunocomplejos y si obviamente hay aglutinación, como hemos visto en las diferentes metodologías, significa que es incompatible. Y si no hay aglutinación, o sea, llega hasta el fondo de lo que es la aglutinación en columna de gel, llega al fondo del pocillo del método de placa, o en el método del tubo se dispersa totalmente sin aglutinación, es compatible totalmente. Entonces, esta prueba cruzada le vamos a hacer, bueno, esta es la metodología de cómo se hace, la verdad. Simplemente es para que la tengan en cuenta. No es necesario que va a venir en el examen ni nada, no se preocupen. Bueno, dentro de la prueba mayor, vamos a ver la prueba cruzada mayor, es la compatibilidad ABO del receptor y el donador, va a detectar los anticuerpos en el suero. En cambio, en la prueba menor va a detectar anticuerpos irregulares del suero del donador. O sea, en este caso sería del plasma de la unidad donada por el donante,
y se va a tratar de rectificar si hay algún tipo de error en su clasificación. Entonces, la prueba menor es para los donantes y la prueba mayor cruzada es para cuando queremos cruzar paquetes para transfundir. ¿Ok? Ya. Luego está la prueba de Coombs, la prueba de antiglobulina humana directa e indirecta Coombs, así llamada, bueno, por su descubridor, Coombs. En este caso, nosotros usamos la sangre del paciente, sacamos lo que es los eritrocitos, lo unimos a esta globulina, esta antiglobulina humana, y si hace aglutinación, significa que es positivo. Ahora, si queremos hacer, esa es la directa. Ahora, si queremos hacer el Coombs indirecto, sacamos del paciente no los eritrocitos, sino el plasma, porque queremos los anticuerpos. Lo unimos a, bueno, en este caso, antiglobulinas humanas, pero de eritrocitos, ya bueno, se puede decir eritrocitos creados en laboratorio, o sea, de un reactivo que tenemos en el laboratorio. Y si lo unimos y hace aglutinación, este también significa que es un test de Coombs indirecto positivo. Entonces, para que entiendan, ¿qué nos significa que hay un test de Coombs positivo? O sea, ¿qué nos va a decir? ¿Qué es lo que nos indica? Es simplemente de que el paciente está haciendo algún tipo de inmunocomplejo, está reaccionando y tiene la presencia de un autoanticuerpo o aloanticuerpo irregular que no debería existir en el ser humano. O sea, digamos, yo recibí sangre de una paciente. Esta paciente no se le hizo un estudio completo, un fenotipo extendido, en el cual se tenía, digamos, un Duffy A positivo. Y al pasarme esa sangre, yo hice anticuerpos contra esa sangre. Y cuando trataron de darme otra vez esa sangre, como yo ya tenía anticuerpos, rechacé y comencé a hacer algún tipo de reacción adversa. Entonces, cuando queremos saber si es por eso, digamos, yo he recibido sangre, o a veces por problemas hemolíticos, que no necesariamente es por una transfusión previa, hacemos este tipo de exámenes, que es de Coombs, para detectar si el paciente está haciendo una hemólisis intravascular o una hemólisis extravascular, en este caso. Y para detectar, obviamente, si el paciente tiene autoanticuerpos o aloanticuerpos. Entonces, como les dije, la directa, que es la DAC, va a suceder cuando está prácticamente un antígeno del eritrocito del paciente tiene un antígeno que es contra ese tipo de sangre. Y la indirecta es cuando el plasma o suero del paciente se aglutina y es prácticamente la indirecta sería un halo anticuerpo y la directa sería un autoanticuerpo. Entonces, recordar que la sangre segura es sangre compatible. ¿Ya? No podemos dar sangre a alguien que no esté siendo compatible. Y bueno, ya casi finalizando, vamos a ver reacciones transfusionales, que eso ustedes sí lo tienen que tener en cuenta. Principalmente las reacciones transfusionales que nosotros tenemos son febriles y obviamente si el paciente está transfundiendo, tenemos que parar la transfusión, pasar solución salina y hacer diversos tipos de metodologías para tratar de evitar de que el paciente llegue a complicaciones más severas. Entonces, la reacción adversa transfusional se puede decir que es un evento adverso, algo que no queremos, una respuesta indeseada que no queremos tener, y es asociada cuando el paciente ha recibido algún tipo de transfusión, sea de sangre o hemocomponentes o algún derivado industrial, en este caso puede ser albúmina, puede ser inmunoglobulinas, algo que esté dentro, que sea de un hemoderivado.
Dentro de las reacciones adversas tenemos las inmediatas y las tardías. Dentro de las inmediatas están las inmunogénicas y las no inmunogénicas. Y dentro de las tardías también hay inmunogénicas y no inmunogénicas. Dentro de las inmediatas, que son las más frecuentes y que van a ver en su internado, chicos, es principalmente la reacción febril no hemolítica, que es inmunológica, las reacciones alérgicas, el trali, que se considera que es una sobrecarga hídrica por diversos tipos de transfusiones masivas, y las no inmunológicas está el taco, que también se considera también una sobrecarga, pero asociada a un edema pulmonar. No inmunológicas también cuando el paciente hace una sepsis y una enfermedad hemolítica no inmunogénica. Dentro de las tardías podemos ver el H, que es una enfermedad inmunogénica, injerto contra huésped, que es el H, la reacción contra el injerto. Y las no inmunológicas, que puede ser por diversos tipos de infecciones asociadas. Entonces, de las reacciones adversas más frecuentes, lo que vamos a ver en nuestro paciente es que va a tener escalofríos, se puede poner rígido y sobre todo la fiebre. La fiebre es el principal signo de que el paciente está haciendo una reacción adversa. Al paciente, si tiene disnea, hay que pararle todo, hay que ponerle oxígeno, es un caos y tenemos que saber cómo manejarlo. Entonces, primero, detener la transfusión, mantener abierta la vía salinada con cloruro de sodio al 0.9%, que es una solución isotónica y que nos va a permitir a que el paciente se pueda recuperar adecuadamente. Y tratar de eliminar toda aquella sangre que haya ingresado. Luego, siempre sí o sí, cuando hay una reacción adversa, se tiene que informar al médico tratante. Yo sé que ustedes en algún momento van a ser internos o externos y necesitan que avisarle siempre a su médico tratante. O en este caso el residente que esté de guardia y a su vez también llame a su médico tratante. Hay que revisar a qué horas termina la transfusión o si todavía está transfundiendo, cuánto se le pasó, qué más se le pasó, qué medicamentos también estuvieron a la par, verificar todo se tiene que verificar. Hay que ver si hay hematuria en la orina, todo, hay que ver. Entonces, ¿cómo se considera la reacción transfusional? Se puede considerar en categorías. La categoría leve es simplemente, un pequeño rash, una reacción cutánea localizada, un prurito. La categoría 2, ya considerada como moderada, es cuando ya el paciente comienza a tener urticaria, fiebre, escalofríos, cansancio, taquicardia. Una disnea leve, por si acaso. Y la categoría 3, que es la grave, es cuando el paciente ya chocado total. Cae la presión arterial sistólica mayor del 20%, está en una hipotensión, está con taquicardia, tiene hemoglobinuria, sangrado inexplicado, el paciente comienza a tener diversos tipos de signos, incluso disneas, una disnea muy grave, dolor torácico, dolor en el sitio de la infección. La verdad que el paciente, hay que ver todos los tipos de causas que puede ser y hay que tratarlo lo más pronto posible. Entonces, dentro de las inmediatas inmunológicas, que son las más frecuentes, vemos, digamos, reacciones febriles no hemolíticas, están los leucocitos contaminantes, digamos, aquellos sangres que un paciente, digamos, tuvo más leucocitos de lo que debía tener esa sangre. Entonces, obviamente, no ha sido leucorreducida, es un paciente, digamos, oncológico, no se le dio un filtro. Este que ven aquí, este es un filtro leucorreductor que se le pone a la bolsa para eliminar justo esos leucocitos. Ahora, si esta unidad no fue leucorreducida y es un paciente oncológico o un neonato, obviamente va a ser una reacción. Y en este caso, una reacción febril no hemolítica. El manejo es paracetamol. Bueno, en reacción transfusional hemolítica aguda, cuando ya el paciente comienza a tener ya compromiso de los órganos, sobre todo los órganos blancos,
riñón, pulmón, ya generalmente, hace un proceso de hemólisis y esa hemólisis se filtra a nivel glomerular y hace una hemoglobinuria y luego hace una coagulación intravascular diseminada. Obviamente este paciente hay que tratar de mantener la integridad de estos órganos lo más pronto posible y si es que ya esta hemólisis es demasiado, se le considera hacer una diálisis. O sea, la verdad es que hay que ver específicamente qué tal grado de hemolítica aguda tiene para ver si es que en verdad amerita una diálisis. Sintomatología a la primera hora es obviamente la ansiedad, la disnea, tardío durante las transfusiones de que el paciente ya no puede, tiene un shock respiratorio, tiene una disnea respiratoria total, tiene fiebre, la taquicardia, hipotensión, y inmediatamente después de la transfusión comienza a hacer hemólisis y por lo tanto hace ictericia, que es lo que podemos ver macroscópicamente en el paciente. A nivel del diagnóstico laboratorio, vemos que la antiglobulina directa, o sea, el CONS directo, fue positivo. El LDH, que es la lactato deshidrogenasa, nos va a permitir si hay un daño en los órganos blancos. Si está alterado, aumentado, significa de que hay daño. Hemoglobina urinaria también nos va a indicar de que hay una hemólisis. Actoglobina también. Bilirrubinas, obviamente una hemólisis que nos va a indicar y por eso es que se ve ictericia en el paciente. ¿Qué se le puede dar al paciente? Primero, dobutamina de 2 a 5 miligramos por kilo por minuto. Obviamente ya se debió haber detenido la transfusión previamente, mantener una presión y flujo sanguíneo adecuados y solicitar interconsulta nefrología para ver qué tanto fue el daño y si requiere o no de una diálisis, dependiendo de su diuresis, obviamente. En este caso está siendo una falla aguda del riñón. Las reacciones alérgicas son también inmunológicas, como ustedes muy bien saben, sobre todo a nivel de la IgE, de la inmunoglobulina E y sobre todo a nivel de la interleuquina 5, que son estas que van a producir estas reacciones alérgicas y van a dar como sintomatología urticaria, cefalea, mareos, edemas, sobre todo la urticaria y el rash, que eso va a mejorar con antihistamínicos. Si el paciente comienza a tener disnea leve, por si acaso leve, sibilancias, incontinencia, se le da un corticoide, en este caso hidrocortisona. Y si el paciente ya está haciendo un proceso de anafilaxis, se le tiene que dar epinefrina o adrenalina en su defecto. La lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, llamada como TRALI, esta es la segunda causa de muerte más frecuente reportada por la FDA, la Federation Diagnostic America de Medicamentos, la Federación de Medicamentos de América. Bueno, esto se va a estar asociado sobre todo a síntomas respiratorios agudos. El paciente, debido a que tiene una injuria pulmonar aguda, va a presentar diversos tipos de anticuerpos. En este caso son anticuerpos anti-HLA, que está a nivel de lo que son el complejo mayor de compatibilidad, y también antigranulocitos del plasma del donante. Entonces, obviamente, literalmente fue incompatible la sangre con el plasma del donante y ahí el paciente pues obviamente va a tener justo esta lesión. Ahora, ¿cómo va a iniciar? El inicio es agudo. El paciente comienza a tener un síndrome de distrés respiratorio agudo dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión. Va a presentar hipoxemia. Esta hipoxemia, se considera como un PAFI menor de 300 o una saturación de oxígeno menor de 90%, FiO2 del 0,21, o sea, temperatura ambiente. Ambiente natural. Al paciente, si se le hace una radiografía frontal de tórax, se le va a ver infiltrados bilaterales. Si es de un solo lado, no es un TRALI. Y obviamente no tiene que haber tenido ningún tipo de sobrecarga.
Dentro de las inmediatas no inmunológicas, más bien está el TACO. El TACO, como tal lo dice, es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, en sus siglas en inglés. Esta es la causa más frecuente. La primera es esta, la segunda es el TRALE. Pregunta de examen, ya les dije una. Ya, esta principalmente es, para tratar de evitarla, se debería infundir estos paquetes globulares, más si son más de, digamos, un paciente que está con una hemorragia masiva y se le tiene que dar 6, 8 paquetes para tratar de aumentar su volemia, se le tiene que dar en infusión lenta. Obviamente, si aparecen signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, este es un taco cantado. Ahora, como profilaxis, tratar de evitar esta sobrecarga, se le da con furosemida de 20 a 40 miligramos y para tratar de evitar esto. Ahora, si otro tipo de reacción es la reacción hemolítica no inmune, en el cual el paciente va a hacer una fiebre, ictericia, está aumentada sus transaminasas, TGO, TGP, y en el paciente vamos a ver que las bilirrubinas en días sucesivos van a estar aumentados y luego van a ir disminuyendo según la terapéutica que le damos. En este caso, principalmente, tratamos de darle solución salina y tratar de que ya no se le dé, veamos específicamente qué es lo que pasó con la sangre. Específicamente, este es ya un problema del donador. Este es ya, más que todo, algún tipo de contaminante que haya tenido la sangre a la hora de su proceso o algo por el estilo. Las tardías inmunológicas está la reacción transfusional hemolítica tardía, en el cual la etiología es principalmente la sangre y es un anticuerpo irregular asociado, en este caso un test de Coombs indirecto positivo. La sintomatología va a tener fiebre, va a tener sensación de ahogo, disnea, dolor a nivel de pecho, a nivel digestivo, o sea, va a tener dolor así masivo. Y el manejo es evitar la transfusión de plaquetas o de otros paquetes globulares. Hay que tratar de que el paciente simplemente darle solución salina y hallar la causa de qué anticuerpo es, y ahí prácticamente se le hace un estudio inmunematológico. La enfermedad de injerto contra huésped, que es el H, esto normalmente se da en pacientes que son oncológicos y que no se les dio una adecuada unidad de sangre que haya sido leucorreducida. Es un porcentaje muy alto de mortalidad, mayor del 90%, y por lo tanto es que nosotros tenemos que incluso le decimos que si es para un tipo de paciente, digamos, oncológicos, el donador tiene que ser un familiar cercano, de manera de que no haya ningún tipo de enfermedad injerto contra huésped contra alguien que no haya sido tú. O sea, obviamente la sangre de tu mamá es más compatible, obviamente, que la sangre de tu vecino. Algo así. Entonces, justo para evitar este tipo de enfermedades, se le trata de que el donador sea un familiar cercano. Muy bien. Para finalizar, chicos, ya, vamos a hablar un poquito de la aféresis. Aféresis, en término griego, es remover, separar, quitar a la fuerza. Usado originalmente por Howell, Rowntree y Turner para describir el recambio manual de plasma o extracción de sangre total. Antes, previamente, lo usaban con heparina, centrifugaban para separar los componentes celulares y luego de ahí te llenaban todo con plasma. Entonces, ¿qué sustancias patológicas se van a eliminar? Obviamente, como estamos cambiando plasma por plasma, vamos a eliminar todo lo que tiene el plasma. Entonces, ¿se acordarán qué tenía el plasma? ¿Alguien que me pueda decir qué componentes tenía el plasma fresco congelado? ¿O ya se durmieron? ¿Aló? ¿Ya? ¿Qué más? Carbohidratos, proteínas, agua. Ya, listo. Entonces, todo esto tiene el plasma fresco congelado, ¿sí o no, chicos? Ya. Entonces, ¿qué pasa?
Obviamente, al tratar de cambiar el plasma fresco que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, nuestro propio plasma, que está contaminado, está con varios anticuerpos, factores de coagulación deficientes, nosotros mediante una máquina que nos va a retirar ese plasma, lo va a reemplazar por un plasma fresco congelado o un hemoderivado que puede ser la albúmina, para tratar de recuperar aquellos componentes que necesitamos para poder subsistir. En este caso, si son inmunoglobulinas, que también lo tiene el plasma fresco congelado, para aquellas enfermedades como por ejemplo mieloma múltiple, el síndrome de hiperviscosidad, la macroglobulinemia de Waldenström. Para lo que son autoanticuerpos, puede ser en el caso de una miastenia gravis, un lupus eritematoso sistémico, vasculitis sistémicas, aquellas personas que tengan inhibidores de factor de 8 y por eso están haciendo una hemofilia de tipo A, nosotros le tenemos que tratar de dar eso. Para la púrpura trombocitopénica idiopática, ahí nosotros tenemos unos autoanticuerpos que van a evitar o sea, va a tratar de evitar de que el factor de von Willebrand pueda funcionar adecuadamente y haga la agregación plaquetaria. Por lo tanto, aquí vamos a tratar de sacar esos autoanticuerpos que son perjudiciales y que no nos van a permitir de que el paciente haga una adecuada, incluso va a tener más pérdida de plaquetas y eso es lo que no nos conviene. Entonces, luego de ahí, obviamente también el plasma tiene proteínas, tiene lípidos, grasita, agua. Entonces, aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia, que sabemos muy bien el colesterol, es de verdad que es un factor, o sea, ya hipercolesterol, le tenemos que sacar todas estas lipoproteínas, kilomicrones, todo, podemos hacer mediante estas sustancias, mediante este recambio plasmático terapéutico. Luego, obviamente, si el paciente le tenemos que no cambiarlo por plasma, sino ahora lo cambiamos por plaquetas. En este caso le hacemos un recambio, se puede decir, no plasmático, sino de plaquetas. Le quitamos plaquetas y le ponemos otras plaquetas. Entonces ahí puede ser en pacientes que hayan tenido una trombosis severa. Y así más. Entonces las indicaciones son bastantes. Nosotros tenemos un libro grande que es los criterios de ASFA. Lo pueden encontrar. Desde el último creo que es del 2019. Ya se puede decir que es antiguo, pero la verdad que no hay muchos cambios y ahí se puede ver las indicaciones específicas y el nivel de indicación, el Gray, según los niveles de Gray, 1A, 1B, entonces eso nos va a indicar si en verdad se puede hacer un recambio plasmático terapéutico. Entonces, ¿este recambio plasmático qué es? No hay que confundirlo con la plasmaféresis. ¿La plasmaféresis qué es? Es sacar plasma, pero no vas a devolver plasma. No vas a ponerle plasma. Simplemente te sacas todo el plasma, tu propio plasma, pero no lo reemplazas con ningún tipo de volumen. En este caso, la plasmaféresis, que es la separación, extracción del plasma sin reemplazar, va a extraer menor del 15% del volumen de plasma. Estas indicaciones van a ser, digamos, en un paciente que, bueno, necesita liberarse este tipo de plasma por diversos tipos de enfermedades para tratamiento o simplemente un paciente sano que queremos hacer algún tipo de hemoderivado como albúmina, inmunoglobulina endovenosa para lo que es, no sé, digamos, una hepatitis C. Todos esos hemoderivados nosotros los sacamos de un paciente sano y los sacamos con el plasma, simplemente. Luego de ahí, en cambio, el recambio plasmático terapéutico, ¿qué es? Es extraer y devolver. Por eso se llama recambio. Tú me das, yo te doy. Entonces, extraes de 1 a 1.5 volúmenes plasmáticos y se cambia por un fluido de reemplazo. Este fluido de reemplazo puede ser un plasma halogénico, o sea, un plasma de persona X, en este caso de un donante,
O puede ser tu propio plasma, que obviamente ya se le retiraron todos aquellos anticuerpos que hayan existido. Y también con otros hemoderivados, por ejemplo, con albúmina o solución salina. Todas esas indicaciones lo van a encontrar justo ahí, en el criterio de ASFA, que es American Society of Apheresis. Ya. Es la Asociación Americana de Apheresis. Y nos va a dar las indicaciones. Entonces, los fluidos de reemplazo principales van a ser, bueno, cristaloides, solución salina, expansores sintéticos, poligelina, pero la verdad que ya no se usa mucho. Albúmina al 5%, bueno, es muy caro, literalmente cada botellita más o menos cuesta como de 500 a 750 soles cada botellita. Y para cada proceso necesitamos, dependiendo de qué tipo de diagnóstico tiene, pero necesitamos dentro de 6 a 8 botellitas. O sea, se imaginarán, y esto no cubre el CIS. Entonces, la verdad que es un poco sí difícil, pero a veces tenemos que ver el costo-beneficio. Y el plasma fresco congelado, que lo tenemos en banco de sangre, que obviamente también se da según el grupo sanguíneo del paciente, por si acaso. Tiene que ser compatible del sistema BO, tal cual así como dice, para tratar de evitar justo esas reacciones debido a la incompatibilidad. Entonces, las reacciones adversas van a ser, en este caso, nosotros en el equipo, tenemos, bueno, es por separa por centrifugación todo el plasma, lo libera el plasma y luego de ahí se comienza a ingresar en una bombita, es como una lavadorita, como una lavadora. Y en esa lavadora sacas todo lo malo y pones de nuevo todo lo bueno. Entonces, y aparte, para tratar, como obviamente estamos sacando tu sangre mediante un flujo, una vía, esta vía para que no se coagule tu sangre, usamos un anticoagulante. Este anticoagulante puede producir diversas reacciones adversas, más que todo por el tiempo que esté el paciente durante el recambio y también por la cantidad. Entonces, los principales síntomas adversos que pueden percibir son que tengan parestesias en la boca, o sea, que sientan como hormigueo o en las extremidades, tengan náuseas, tengan vómitos, mareos. Pero lo que sí es peligroso es que el paciente tenga calambres, tenga tetania y prolongación del QT. Entonces, eso sí ya nos preocupa, ya tenemos que dar en cada procedimiento, porque es un procedimiento lo que hacemos ahí con el recambio, tenemos nuestros medicamentos a la mano para justo cuando tenemos este tipo de reacciones adversas, actuamos y ponemos en el paciente. En este caso, gluconato de calcio o hidrocortisona, dependiendo de lo que está presentando. Muy bien. Las contraindicaciones principales, bueno, el paciente si está inestable totalmente, no lo vamos a hacer. Si el paciente no está estable, no le podemos hacer un recambio plasmático terapéutico. Si el paciente está con una insuficiencia renal, no es dializado ni nada, también no podemos realizarlo tampoco. Y bueno, como pregunta de examen, plasmaféresis es diferente al recambio plasmático terapéutico, chicos. Así que cuando ustedes sean internitos, digan interconsulta, banco de sangre, se solicita plasmaféresis. No, se solicita recambio plasmático terapéutico, que es lo que nosotros hacemos. Plasmaféresis también, pero eso es para, como les dije, para sacar hemoderivados de un paciente, de un donante. En cambio, el recambio plasmático terapéutico es en sí el procedimiento que le vamos a realizar a un paciente para tratar de ayudarlo en su enfermedad. Por último, chicos, bueno, también es como de aféresis, es la colecta de células progenitoras hematopoyéticas. Esta va a ser obtenida a nivel de la médula ósea, puede ser también obtenida a nivel de sangre periférica y a nivel de cordón umbilical. ¿Ya? Las células progenitoras hematopoyéticas, ¿a qué me refiero? Principalmente son nuestras células madre. Nuestras células madre, las stem cells,
que son marcadores CD34 positivo. Estas de aquí necesitamos, ¿para qué? En aquellos pacientes que tengamos algún tipo de malignidad, bueno, tengan una neoplasia, sobre todo hematológica, necesitan justo estas células progenitoras hematopoyéticas o stem cells. ¿Para qué? Para poder generar de nuevo células adecuadas y que vaya disminuyendo la enfermedad y se prolongue un poco más el tiempo de vida del paciente. Colecta es un procedimiento médico terapéutico, al igual que el recambio plasmático terapéutico. La sangre del donante, en este caso, mediante diversas, aquí les puse un gráfico, a ver, espérense, ya. Mediante inyecciones, en este caso con diversos tipos de medicamentos, sobre todo factores de crecimiento como filgastrin, van a ser diversos agentes de movilización, van a movilizar estas células progenitoras de la médula ósea, porque ustedes saben muy bien creo que anatomía 1, no sé si ustedes llevarán, pero bueno, yo lo llevé como morfofisiología en mi época, y literalmente todo lo que son las células madres se hacen en la médula ósea. Ustedes saben muy bien. Primero, es en saco vitelino en el niño, en el neonato, en el feto, y luego va migrando hasta la médula ósea. Y en la médula ósea es donde se hace todo lo que es la hematopoiesis. Y aquí, justamente, estas células madres van a estar en la médula ósea, pero sin embargo, no se liberan al vaso sanguíneo, porque obviamente solamente se libera el vaso sanguíneo, o sea, la sangre periférica, las células maduras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Que mediante este tipo de inyecciones, este tipo de factor de crecimiento, que es el filgastrino o otros tipos de medicamentos para movilizar, van a hacer que en la médula ósea se produzca mucho más células madre de lo normal, provocando que éstas se vayan a lo que es la sangre periférica. Y cuando ya estén en sangre periférica, incluso el donante refiere de que le duele la cadera, siente dolor un poco en los huesos, y es por esto, por la movilización. Significa de que el paciente ya está apto, porque más o menos le dan por 5 días este tipo de inyecciones para que pueda movilizar gran cantidad de células madre hacia la sangre periférica. Y con la máquina, que es la que ven ahí, que es una féresis, una máquina de féresis, como si fuera un tipo inyección, como si fuera un suerito, así como cuando lo transfunden, le sacan todas las células madre para colectarlas y para poder usarlas luego en el paciente. Estas obviamente se tienen que criopreservar. ¿A qué me refiero con criopreservar? Es conservarlas en frío. ¿Para qué? Para que se mantenga su viabilidad. Las células madre, al tener algún tipo de aire o al estar en medio ambiente, mueren. Así que por eso es que sí se crioconservan. Incluso lo crioconservan a menos 100, en nitrógeno líquido y en nitrógeno gaseoso. Es a menos 186 grados centígrados. O sea, más o menos ya se entenderán el porqué. Cuando ya se sabe de que el paciente ya también ya está apto para recibir estas células madre, se descongelan y se le dan inmediatamente al paciente, así, que como ven aquí en su tipo, en su aguja por, se le da en su vía, la aguja por, se le pasa por ahí y no tiene ningún tipo de problema. Ya luego de ahí, si el paciente necesita más quimios o necesita más radioterapias, también se le hace. Obviamente, el paciente, tenemos que ver qué tan bien le fue con estas células madre. Y obviamente el objetivo es de que el paciente comience a tener una recuperación pronta. Pero también igual va a demorar. Y no todos los pacientes tienen un trasplante exitoso, porque al final es un trasplante de células madre. Muy bien, entonces
A raíz de eso, bueno, entonces el fundamento principal es de que vamos a darle al paciente células madre para sustituir sus células madre que no tiene casi nada, porque un paciente con neoplasia hematológica no es productor, es muy incompetente, no tiene casi nada de, incluso algunos hacen aplasia medular, y es por eso que incluso ya a esos pacientes hay que darles. Entonces, para tratar de mejorar su calidad de vida y mejorar también su tratamiento. Ya después se le puede dar otros tipos de medicamentos que necesite el paciente. Ahora, estos tipos de trasplantes pueden ser autólogos, o sea, que pueden ser el mismo paciente, le hicieron todo este tipo de inyecciones, todo para segregar sus células madre, poder generar sus células madres, y con las pocas células madres que generó, las guardan y se las dan cuando el paciente necesite. Digamos, el paciente ya no está produciendo, se le da sus propias células progenitoras hematopoyéticas que fueron del mismo. Singénico, cuando es de un paciente que es su gemelo, idéntico al paciente, univitelino. Alogénico, cuando es un mellizo, o es un paciente que es emparentado, digamos el hermano, específicamente el hermano. Y haploidéntico es cuando es el papá o la mamá. ¿Por qué haploidéntico? Porque ustedes muy bien saben, nosotros tenemos la mitad de nuestro papá, la mitad de nuestra mamá. Por eso que se llama haploidéntico. Porque en este caso nuestro papá y nuestra mamá no van a ser 100% compatibles con nosotros. En cambio, nuestros hermanos, sí. Por eso nuestros hermanos sí se consideran halogénicos. Sobre todo en aquellos que tenemos casi siempre, y si le hacen un estudio molecular, van a ver que sí, van a tener casi el 100%. Singénicos, obviamente, el gemelo vinivitelino, ese sí tiene todo, 100%. Y bueno, ¿cuáles son las principales indicaciones? Como les dije, son enfermedades hematológicas, sobre todo neoplasias hematológicas, como las leucemias agudas, mieloides linfoblásticas o leucemias crónicas, también mieloides o linfáticas, y el linfoma no Hodgkin. Otros tipos de indicación, aquellos pacientes que tienen mielomas múltiples, aplasia medular severa, tumores sólidos, enfermedades autoinmunes, enfermedades congénitas del sistema hematopoyético, amiloidosis y histiocytosis. Y eso sería todo, chicos. Más bien, gracias y disculpen la verdad que el mundo de la medicina transfusional es muy amplio y esto solamente es una parte muy, muy baja. No sé si tendrán algunas preguntas. Buenas noches, chicos. ¿Se durmieron? Doctora, aquí estamos. Doctora, tengo una pregunta. Dígame. Respecto a la prueba de COMS, ¿qué situaciones sería más elegible o para poder indicarle en el caso de, por ejemplo, las anemias hemolíticas? Ya, las pruebas de Kunz, como les dije, las pruebas de Kunz, sobre todo las pruebas de Kunz, directa e indirecta, van a ver, en este caso, si son directas, van a ver lo que es el antígeno de eritrocitario del paciente. Ahora, si tú me estás hablando de anemias hemolíticas, en este caso, una prueba de Kunz directa es la que nos va a decir justamente que, o sea, si esta es positiva, una prueba de Kunz directa positiva es la que nos va a decir de que el paciente está haciendo una hemólisis, en este caso autoinmune, porque el paciente está presentando anticuerpos contra la antiglobulina humana, en este caso una IgG. Entonces, la prueba que se le debería hacer a un paciente con una sospecha de anemia hemolítica autoinmune o, digamos, otro tipo de problema, digamos, una leucemia, una neoplasia, una leucemia linfocítica
crónica o otro tipo de enfermedad, pero más que todo las anemias hemolíticas, se les dosa principalmente una prueba de Kunz directa, que esta debe ser positiva para detectar, y también se le hace una actoglobina. Actoglobina también nos puede indicar que es una anemia hemolítica. Ahora, también como les dije ahí, dentro de las reacciones febriles hemolíticas, justo nosotros dosamos actoglobina, LDH, Kunz directo, justo para tratar de ver si en verdad es una anemia hemolítica. No sé si quedó claro. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Otra pregunta, chicos, algo que quieran preguntar. Sé que es muy extenso el tema, la verdad. El doctor me dijo que trate la verdad que me dijo medicina transfusional así en general. Y les he tratado de resumir, la verdad, bastante porque es un montón. Y bueno, lo principalmente, chicos, yo creo que les quede claro, principalmente cuáles son las pruebas que tienen que realizar. Siempre tienen que hacer pruebas cruzadas para tener una sangre segura, sangre compatible. La mejor transfusión es no hacer ninguna transfusión. La verdad que simplemente si es en un caso bien, o sea, que sí necesita el paciente, si tenga una indicación, obviamente tienen que darle. Pero si no, no se lo den. No le den por dar. O sea, digamos, un paciente me viene con hemoglobina de 11 y va a entrar a sala, pero no es de cardio, no es de neurología, no es de oftalmo, o sea, no. Y simplemente va a hacerse, creo que, una apendicitis programada y tiene hemoglobina de 11. No me pidan sangre, chicos. Simplemente puede, bueno, lo dejan como depósito, pero no es que sea una indicación de que se le pase sí o sí sangre. Menos que se complique, obviamente, si el paciente se desangre en plena sala, obviamente que sí. Si tiene un sangrado mayor, obviamente que sí. Pero si no, no. Traten de tener mucho cuidado con las indicaciones. Siempre consultando, en este caso, cuando ustedes sean internos, o bueno, primero externos, consulten a los internos. Y cuando sean internos, a los residentes. Y los residentes, al asistente. Y si pueden, tienen confianza. La verdad que ahora ya están cambiando los tiempos. Ya los asistentes somos más jóvenes. Y la verdad que tratamos de que ustedes también aprendan. Porque al final yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Y creo que ahorita es el momento. Si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión, es ahora el momento de equivocarse. Cuando están en formación se pueden equivocar todo lo que pueden. Cuando ya sean asistentes, ahí sí ya es un poco ya difícil ya de equivocarse. ¿Alguna pregunta, chicos? Pierdan el miedo. Pregúntame cualquier cosa, la verdad. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Para, noches. para evaluar la compatibilidad sanguínea, ¿es necesario realizar gran parte de los sistemas de clasificación? En este caso, como sabes muy bien, los principales sistemas de grupos sanguíneos son el ABO y el RH, el RESUS. Aparte, bueno, de por sí por el sistema nacional que es el PRONAEVAS, sí o sí se tiene que dosar lo que es el KEL, porque es otro que es muy inmunogénico. Entonces, sí o sí a esos tres tenemos que realizar. Entonces, la compatibilidad sí o sí, principalmente, sea en la posta, sea en cualquier lado, es ABO-RH, y eso se puede hacer con unos antisueros en placa, que ustedes lo han visto capaz en pregrado, lo habrán visto en no sé, un taller que hayan tenido para ver su grupo factor. Pero sí, principalmente eso. La compatibilidad serían con esos dos sistemas de grupos, pero obviamente ya se tiene que ir implementando más. Ya si el paciente presenta anticuerpos irregulares o algo, ya se le hace un extendido, pero no es a todos.
es solamente en casos particulares. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? Me dijeron de que ustedes son de 5º año. Este curso que están realizando es clínicas, ¿correcto? Sí, doctora. Ya, hasta ahora, en este momento, hasta ahora, ¿qué están llevando? O sea, ¿qué temas han estado llevando? Mm, gran porcentaje de anemia, por ejemplo, hemolítica, propénica, Ujú, también leucemia linfocítica aguda o crónica, ujú. un poco de mieloma múltiple, y pues aún nos faltan algunos temas. Ujú. Ah, ya. Más que todo han visto hematología, entonces. Sí. Otros temas no han visto. Durante esta unidad, hematología, principalmente yo, doctora. Hematología. Ah, ya, correcto, está bien. Ya, entonces, más que todo, les preguntaba porque para dirigirle las preguntas al doctor para esa parte. No, no van a ser difíciles, chicos, voy a tratar de hacerlo lo más fácil. Que sé que el tema es extenso. Ahora, bueno, con respecto a eso, yo les diría, bueno, creo que incluso a mí misma, si estuviera todavía en pregrado, les diría que aprendan por, ¿cómo se dice? Eh, o sea, definición, manejo, criterios y nada más. No se maten tanto extendiéndose tanto, sino lean lo principal y ya manejen eso. Sobre todo, bueno, no sé si estarán llevando laboratorio para que puedan ver láminas o algún tipo de exámenes, porque la verdad, mira, no sé si habrán escuchado mi especialidad. La mayoría creo que no conocía mi especialidad. Es patología clínica. La verdad que nosotros vemos todo lo que es laboratorio. Son todas las básicas, se puede decir. Es bioquímica, hematología, microbiología, inmunología y banco de sangre. Y la verdad que es muy amplio. Entonces, si ahorita están en hematología, yo les recomiendo, si es que tienen la oportunidad, tienen algún tipo de laboratorio donde puedan ver muestras o hacer extendido de láminas periféricas, háganlo. Háganlo, vean bien, diferencien bien. Y si a alguien le gusta, pues, no sé, díganme, le gusta la hematología o les gusta mi rama, patología clínica, bueno, la verdad que es muy bonito. Hematología es bien amplio y la verdad que sí. Entonces, simplemente los diagnósticos así, véanlo partido, porque están en pregrado, chicos. Vean lo principal porque eso van a verlo en su internado. Si vienen a Loaiza, de verdad que van a aprender bastante, porque Loaiza es de verdad una cuna de medicina interna. Y igual que Cayetano. Y bueno, la verdad que sí. Ustedes si vienen, bacán. Si ustedes están, bueno, se quedan en Huancayo, creo que, la verdad que sí. Es bonito. Espero que algún día alguno de ustedes sea hematólogo o sea patólogo. Porque la verdad que sí, son bonitas ramas. Bueno, no sé si algún otro alcance que quieran decir, alguna pregunta o algo que hayan leído que no les quedó claro. Yo sé que es bastante para muy poquito tiempo, pero la verdad que sí. Sobre todo los grupos sanguíneos, chicos, eso sí tienen que saberlo. Grupos sanguíneos, las reacciones transfusionales principales, que son las febriles, no febriles.
Y bueno, ya la parte de procedimientos, ya de no sé, es un poco ya más específico, pero para que tengan una idea. Yo creo que si eso me hubieran explicado en pregrado, ya ahorita estuviera mucho más feliz. Bueno, a ver, ¿no hay otra pregunta? ¿O no entendieron nada? A ver, chicos, no se me duerman. Bueno, chicos, creo que de aquí tienen otra clase, ¿verdad? Giselle, Y doctora, en 2 minutos va a empezar. ¿ya qué clase tienen? El linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Ay, no, ya. Un tipcito, doctora. Como te dije, trata de ver la parte de, así, simplificado, diagnóstico, criterios, cómo se maneja y nada más, no te me explayes mucho y todo con dibujos. La verdad que yo soy bien gráfica, necesito dibujos para aprender, si no, no. No sé si la mayoría podrá hacer eso, pero así, y con eso, de verdad, y entre ustedes mismos, pregúntense. La verdad que la mejor forma de aprender es enseñándole a alguien. Si no saben cómo explicarle lo que tú entiendes, se te queda. No, te olvidaste ya. No es para aprender de memoria, sino es explicando. Y a veces lo que tú explicas se te queda. Yo de verdad me acuerdo cosas de pregrado que en mi grupo de estudios. O sea, son cosas que de verdad que uno no se olvida. Entonces ese es mi tic. Bueno, chicos, ya, entonces van a empezar, así que, bueno, les deseo mucha suerte. No voy a hacer preguntas feas, no se preocupen, chicos. Estas diapositivas se las voy a pasar a Giselle para que las tengan, revisen muy bien y tengan un conocimiento, chicos. En algún momento les va a servir, ¿ok? Y espero que alguno de ustedes pues sea patólogo o hematólogo, la verdad. Bueno, chicos, pues mucha suerte y gracias por todo. Gracias, Giselle, más bien. Muchas gracias, doctora. Listo.